celestial, alabo y bendigo tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso y nunca nos abandonas y nunca te olvidas de nosotros. Te pido una bendición muy grande por cada uno de nosotros aquí presente. Te doy gracias, Señor, porque estás guardando y cuidando a este grupo que por tu voluntad se ha formado y por tu voluntad lo mantienes, Señor. Te doy gracias por todos los nuevos hermanos que están aquí en este grupo y vemos que solo tu Espíritu Santo nos une, solo tu Espíritu. Y te pido, Señor, que nos perdones nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestra falta de fe. Límpianos, Señor, con tu sangre y ayúdanos a cada uno de nosotros creerte más a ti que al mundo. Ayúdanos a cada uno a poner nuestra mirada en Cristo, porque solo tú, Señor, tienes la palabra de la vida, solo tú tienes la salvación. Y solo tú, Señor, eres Dios del universo, Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Señor. Bendice la palabra que se va a predicar y se va a hablar esta noche. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Bueno, hoy día vamos a ver Éxodo capítulo 16, ¿ya? La promesa de Dios, ¿no es cierto?, de proveer al pueblo de Israel de pan. Dice que salió, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel de Elim al desierto de Sin. Partió luego de Elim la congregación de los de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Esa es la ubicación, ¿no es cierto? A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, ¿ya? A los 15 días del segundo mes, esto marcó un mes después de la salida de Egipto, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel de Egipto, ya que salieron el día 15 del mes anterior, ¿ya? Y eso lo vemos en Éxodo 12:18, que dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura. Estas son las instrucciones que Dios le da a Moisés, ¿no es cierto? Los primeros comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde, ¿ya? Eso está en Éxodo 12:18 para los que les gusta anotar, ¿cierto? Para que lo vayan a anotar. Dice que salieron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Ellos salieron de Elim, un oasis del descanso y del confort, ¿ya? Ahí donde llegaron, ¿no es cierto?, en Éxodo 15:27, ¿ya? Éxodo 15:27. Dice: y llegaron a Elim, donde había, si se recuerdan los hermanos, porque esto lo vimos, llegaron a Elim donde habían 12 fuentes de agua, ¿no es cierto?, y 70 palmeros, y acamparon allí junto a las aguas. Ese fue un descanso que le dio Dios, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel antes de salir al desierto. Ellos se dirigieron hacia el Sinaí, un lugar para encontrarse con Dios. Ellos iban a Sinaí para encontrarse con Dios y para recibir su ley. Entre Elim y Sinaí estaba el desierto de Sin. Esto nos hace falta un mapa para poder irnos ubicando, pero han cambiado tanto los mapas últimamente que le han cambiado algunos nombres también. Que el texto original, el nombre del desierto de Sin no tiene nada que ver con la traducción al inglés, ¿no es cierto?, que significa pecado. Y la traducción verdadera es desierto de Sin. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, hermano, vemos que este desierto tuvo mucho que ver con el pecado. Lo vamos a ir viendo a poco. En el versículo 2, 3, ¿no es cierto?, vemos que aquí ya el pueblo de Israel, que estaba tan contento
cuando salió de Sin, o sea, cuando salió, ¿no es cierto?, de donde está el agua y las palmeras, empezó, ¿no es cierto?, a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y toda la congregación de los hijos de Israel, dicen, murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Lo que pasa es que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que era un pueblo inquieto y desconformista, siempre pensó que la idea era de Moisés y de Aarón de sacarlos desde Egipto, y que la idea era para que murieran en el desierto. Y toda la congregación, ¿no es cierto?, murmuraba contra Moisés y contra Aarón, que eran los que Dios había puesto a la cabeza de este pueblo para que lo sacara de Egipto, ¿no es cierto?, y lo llevara a la tierra prometida. Se quejaban porque no tenían suficiente comida. Las provisiones que llevaban con ellos desde Egipto empezaban a acabarse y ellos tenían que sostenerse en el desierto. Parece que la inanición, el hambre, ¿no es cierto?, fue más anticipada que experimentada, ¿ya? Ellos anticiparon al hambre más que la sintieron. En otras palabras, ellos no vivieron semanas y semanas de hambruna, ni vieron morir, ¿no es cierto?, a sus familiares y amigos por desnutrición. Ni siquiera, fíjense, tuvieron que matar todo su ganado para alimentarse. Más bien empezaron a sentir hambre anticipada, ¿ya? Ellos seguramente, ¿no es cierto?, mentalmente empezaron a sufrir de hambre antes de que llegara el momento que se le acabaran las provisiones. Ellos pasaron rápidamente de cantar a Jehová a murmurar con mucha rapidez, hermano. Todos los seres humanos somos iguales, no solo los israelitas. Nosotros también estamos en un momento bien cuando se nos pasa, ¿no es cierto?, la bonanza, también comenzamos a reclamar. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, dice, cuando comíamos pan hasta saciarnos, Israel recordaba selectivamente el pasado, de forma selectiva. No creo que todos los días se sentara ante ollas de carne y ante una gran cantidad de pan. Entonces ellos murmuraban. Esta es otra práctica común entre los que murmuran. Ellos insistían en que Moisés y Aarón tenían malas o perversas intenciones con ellos. Que Aarón y Moisés, ¿no es cierto?, querían que el pueblo muriera en el desierto. Por supuesto, Moisés, ¿no es cierto?, fue designado por Dios y le puso como ayudante a su hermano Aarón. No es que Moisés le haya dicho a Dios que él quería sacar al pueblo de Israel. Es más, le puso muchas trabas a Dios para poder hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Moisés le dijo que era tardo en hablar, un montón de disculpas. Y él le puso a su hermano Aarón, ¿no es cierto?, para que hablara por él. Él le comunicaba a Moisés a Aarón. Pero no porque Moisés, ¿no es cierto?, y Aarón tuvieran malas intenciones con el pueblo de Israel. No tenían interés en matar al pueblo de Israel, y esta es una horrible acusación que hacía el pueblo de Israel sobre Moisés y Aarón. Porque Dios, ¿no es cierto?, no iba a elegir a dos asesinos para que guiaran a su pueblo. No nos olvidemos que Dios creó al pueblo de Israel. Lo creó de la familia de Jacob, lo llevó a Egipto, ¿no es cierto? Lo puso en un lugar privilegiado que fue en el delta del Nilo, ¿no es cierto? Un lugar donde no le llegó nunca una peste, nunca se le murió un ser querido, un animal, ni siquiera llegó una pulga, un piojo. Pero ellos se quejaban en este momento, ¿ya? Siempre el que murmura encuentra, ¿no es cierto?, el motivo para comenzar a levantar estas murmuraciones y ir contaminando el resto del grupo, ¿no? Porque la naturaleza humana nunca puede ser reducida a un estado
de quietud. En este mundo, aquel que en el cuerpo es cautivado por la esclavitud política y el alma degradada por la influencia del pecado. Nosotros somos esclavos muchas veces de muchas pasiones, ¿no es cierto? Y seguimos, nos metemos en la política, ¿no es cierto? Nos metemos en diferentes religiones hasta que logramos llegar, ¿no es cierto?, a la que realmente. Pero no era, ¿no es cierto?, la intención de Moisés y de Aarón de matar al pueblo de Israel. Ellos fueron designados por Dios para sacar al pueblo de Israel. Dice que Dios, en el versículo 4 y 5, Dios anunció a Moisés la llegada del pan del cielo. Esta es la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Y aquí vemos las maravillas que Dios hace para cuidar a su pueblo en el desierto. ¿No es cierto? Una luz en la noche, una nube en el día. ¿No es cierto? Crecía la ropa, crecía el calzado. No necesitaban ir a la tienda a cada rato a cambiarse de ropa ni de calzado. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. Qué proeza más maravillosa y qué espectacular. Yo digo, ¿cómo el pueblo no va a poder sentir, ¿no es cierto?, que es Dios que lo está guiando si les hace llover pan del cielo? Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Ya? Más en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí, ¿no es cierto?, era porque el día sábado era el día, iba a comenzar a ser, ¿no es cierto?, el Sabbat, el día del Señor. Dice que lloverá pan del cielo. Esta es una promesa extraordinaria. El pan normalmente no llueve del cielo. Sin embargo, Dios prometió que proveería para Israel de esta manera inesperada. Esto nos recuerda de que Dios puede proveer recursos que nosotros no sabíamos que existían. Muchas veces Dios nos provee de recursos que no teníamos idea que existían. Son recursos inesperados que nosotros no sabíamos que estaban. Pero el Israel murmurador llamó a este pan del cielo maná. En Éxodo 16:31, Éxodo 16:31, que lo vamos a ver más adelante seguramente. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como cerilla de cilantro o culantro, dice aquí, blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Esa era la forma del maná, ¿no es cierto? Y el sabor. Dios casi siempre le llamó pan del cielo. Eso está en Nehemías 9:15. Les diste pan del cielo en su hambre, dice, y en su sed le sacaste agua de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alcanzaste tu mano y juraste que se la daría. Esto está en Nehemías 9:15, ¿ya? Para los que anotan. Y está en el Salmo 78:24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pues en algunas ocasiones fue llamado alimento de noble, en el Salmo 78:25. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción del día, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quería también ir acostumbrándolos, ordenándolos, dándoles, ¿no es cierto?, educándolos al pueblo. Entonces les prometió que todos los días le daría una porción, y el fin de semana tenían que guardar doble porción para que tuvieran para el domingo. Dios prometió el pan del cielo, pero no les prometió nunca echarlo en su boca. Aún tenían que salir a recoger lo que necesitaban para cada día. Y dice, para que yo los pruebe.
Dios nunca nos prueba para hacernos caer, hermano. Dios nos prueba para saber cómo está nuestra fe. Eso es lo que Dios nos prueba, la fe. No para hacernos caer, Él no nos pone trampa en el camino, ¿ya? Entonces, ellos tenían que recoger exactamente lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque Él los quería probar. Quería ver cómo iban a cumplir. La bendición del pan del cielo venía con la responsabilidad de la obediencia también. Era la obediencia de recoger lo que Dios les mandaba, ¿ya? Esta responsabilidad sería una prueba para Israel y mediría su obediencia. La prueba venía en el sexto día. Ahí venía la prueba, cuando tenían que recoger para 2 días, para que el séptimo día pudiera recibirse como un día de descanso. ¿Estamos? O sea, el séptimo día era el día de descanso y recogían para los 2 días. En el versículo 6 y 8, Moisés le dice al pueblo acerca de la provisión venidera de Dios. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón: a todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová os saca de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros ¿qué somos para vosotros? Murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Las murmuraciones no eran contra Moisés y contra Aarón. Y fíjate, les promete pan en la mañana y carne en la tarde, ¿ya? Esas las maravillas que Dios le muestra al pueblo de Israel, que es la salida de Egipto. Pero el pueblo de Israel sigue, ¿no es cierto?, incrédulo, sigue rebelde, ¿ya? Moisés le dice al pueblo, ¿no es cierto?, que en la tarde, ¿no es cierto?, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Uno podría pensar que la experiencia de las plagas, la Pascua y la liberación en el Mar Rojo, ¿no es cierto?, harían que supieran que Jehová los había sacado de Egipto. Sin embargo, la experiencia, incluso las grandes experiencias, no cambian el corazón, tanto como solemos pensar. A veces nos cuesta mucho cambiar nuestro corazón es engañoso, rebelde. Y a la mañana, dice, veréis la gloria de Dios. ¡Qué maravilla! Ellos no verían la gloria de Dios en su trono de gloria radiante, sino en su gran y amorosa provisión para su pueblo. Ellos iban a ver cómo Dios les proveía el alimento. Esa es una verdadera demostración de la gloria de Dios. Ahí estaba Dios demostrando su gloria, hermano. Una forma, ¿no es cierto?, de mostrar su gloria a Dios a través de esta misericordia y bondad. Dios no les mandó infierno del cielo, en lugar de eso mandó pan. Porque el pueblo murmuraba y murmuraba contra Moisés, contra Aarón, pero la murmuración era contra Jehová. ¿Qué podía haberles mandado Jehová desde el cielo en vez de pan, en vez de carne? Podía haberle, ¿no es cierto?, lo que dice aquí que no le mandó, ¿no es cierto?, que fue el infierno del cielo. Tampoco exigió que dejaran de quejarse antes de comer, tal como Jesús nos ordenaría más tarde. Jesús nos ordenó más tarde, ¿no es cierto? Dios amó y alimentó a aquellos que actuaron como sus enemigos. Él ha oído vuestras murmuraciones, le dice Jesús. Vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque realmente las murmuraciones eran contra Jehová, no contra Moisés ni contra Aarón, porque el que había sacado al pueblo de Egipto había sido Dios y puso, ¿no es cierto?, a la cabeza a Moisés y a Aarón, ¿ya? Esto está en Éxodo 16:2.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, que ya lo habíamos visto. Pero en realidad estaban murmurando contra Jehová. Jehová os dará en la tarde carne para comer. Éxodo 16:4. Dios prometió dar pan del cielo en la mañana. Aquí también promete dar carne para comer en la tarde. En el 9:12 dice, Dios muestra su gloria y promete proveer. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y habiendo Aarón toda la congregación de los hijos de Israel miraron al desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ya, aquí Dios le habla a Moisés para que le transmita al pueblo, ¿no es cierto? Esto es difícil saber si todos escucharon, ¿ya? Es muy difícil saber, pero Jehová hablar como, escucharon a Jehová hablar con Moisés, o si solamente Moisés lo escuchaba. Ciertamente todos sabían que Dios le habla a Moisés debido a la exhibición de gloria, pero no sabemos si podían escuchar lo que el Señor le decía a Moisés. Pero Moisés se los transmitía a ellos, ¿no es cierto? Y le dice, ¿no es cierto?, que él ha escuchado sus murmuraciones. Dado que Moisés ya sabía esto, ¿no es cierto?, estas palabras dan peso a la idea de que Dios dijo esto públicamente, más por beneficio de Israel que para el beneficio de Moisés. Moisés, ¿no es cierto?, fue grandemente sacrificado en este viaje y antes del viaje igual, para poder liberar a este pueblo. Y así que en el versículo 13-14, acuérdense que Dios le dijo que en la mañana le iba a dar pan y en la tarde carne. Entonces, ¿de qué forma los proveyó de carne? Y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. De una manera milagrosa, Dios proporcionó a Israel mucha carne en el desierto. Esta fue una muestra significativa de la misericordia de Dios cuando Israel se quejó. En vez de castigo, Dios les provee de alimento, pan, carne. Dios pudo haberle respondido con juicio o disciplina, ¿no es cierto?, a los castigados, pero no, en su lugar les dio comida, ¿no?, porque era su pueblo primogénito, pueblo creado por él. Aquí las codornices mencionadas, ¿no es cierto?, son aves que migran regularmente entre el sur de Europa y Arabia a través de la península del Sinaí. Son aves pequeñas, ¿no es cierto?, de vuelo fuerte pero bajo, generalmente se posan en el suelo, en los arbustos bajo el anochecer, cuando están agotadas. Entonces no pueden despegar de nuevo. Los pájaros son un alimento bueno, ¿no es cierto?, para comer. Y era un manjar favorito de los egipcios. Entonces esta es la carne que le manda Dios al pueblo de Israel. Pan en la mañana, carne en la tarde. Entonces, el pueblo de Israel, bueno, como todos los seres humanos, ¿no es cierto?, nosotros siempre nos estamos quejando. Algunos porque estamos viejos, otros porque estamos enfermos, otros porque ganamos poco, en fin, siempre nos estamos quejando, siempre, no nos falta, ¿ya? Que me duele la muela, que me duele el oído, y siempre estamos con alguna dificultad. En Éxodo 16:31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor
como después la tenía. En Números 11:7, Números 11:7 dice, si era el maná como semillas de cilantro y su color como color de bedelio. Dice que era el color del bedelio, un color parecido a la perla. Se horneaban o hervían. En Éxodo 16:23, esto ya lo vimos, y él dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo y el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Son las instrucciones, ¿no es cierto?, que Dios le da para el día de reposo. El número 11:18 dice, el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o majaba en mortero y lo cocía en caldera, o hacía de él torta. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Estas son nuevas informaciones, ¿no es cierto?, que van apareciendo. Las leyendas judías supuestamente nos decían que sabía este pan del cielo. Uno solo tenía que desear un platillo determinado y apenas lo pensaba. No, esto no lo dice la Biblia, hermano. Si uno sentía el sabor de lo que quería comer. Estos son los estudiosos de la Biblia. Hablan de leyendas, son leyendas judías, ¿no es cierto? También supuestamente nos dicen cómo podía barrerlo del suelo del desierto y no tener suciedad. O sea, lo barrían del suelo y no salía sucio, salía limpio. Yo no sé si me están escuchando bien porque no estoy bien de la... ¿Me están escuchando bien, hermano, o no? Hermano Miguel Ángel, ¿se escucha bien? Sí, sí. Sí, Sí, se se escucha escucha, bien. hermanito. Sí. Una cosa menuda, redonda, ¿no es cierto?, es lo que describe el maná. Es difícil identificar con precisión qué era esta cosa. Algunos investigadores lo identifican como algunos árabes llaman hoy man, el cual se forma cuando un pequeño insecto pisa la corteza del árbol del tamarisco y bebe la savia y luego suda un líquido claro que luego se solidifica en un globo de azúcar al llegar al suelo. Cuando sale el sol se derrite rápidamente. Estas, bueno, son noticias que llegan a través de los estudiosos. El versículo 15, viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y aquí se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? El nombre de maná que se da más adelante en Éxodo 16:31, ¿no es cierto? Significa que es esto, y el nombre proviene de la pregunta que se hace en este versículo. En Éxodo 16:31. La casa de Israel lo llamó maná, y como semilla de cilantro, de culantro, y su sabor como fuera tenido. ¿Qué es esto? El nombre proviene de la pregunta que se hace en este versículo. ¿Por qué no sabían qué era? Dios les proveyó, pero no le reconocieron. Cuando llega la provisión de Dios a menudo, no la reconocemos, hermano. A menudo no la reconocemos. Dios satisfizo las necesidades de Israel, pero lo hizo de una manera que el pueblo no esperaba. ¿Ya? El pueblo no esperaba de esta manera. Entonces, en el versículo 19, ¿no es cierto?, vienen las instrucciones para cómo tienen que recolectar este pan del cielo. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer.
un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así, y lo recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. No sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Ya? Les da las instrucciones cómo tienen que recogerlo y cómo tienen que guardarlo. Un gomer por cabeza, ¿no es cierto?, podía ser tanto como un galón. Un galón son 4 litros. Especialmente en la historia posterior de Israel, pero en este punto de la historia uno ve el significado, ¿no es cierto?, solamente una taza llena. En el versículo 20, del 20 y 21 dice que hay algunas personas que fallan en la prueba. Normal, siempre hay quienes fallamos. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos. Y él dio, o sea, se puso hediondo, fétido. Y se enojó contra ellos Moisés y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. Pero ellos no obedecieron a Moisés, hermano. Ellos claramente escucharon el mandato de Dios, claramente conocían este mandato, pero algunas sintieron que no tenían que obedecer el mandato de Dios. Y empezaron a recoger más para tener, ¿no es cierto?, no sé, para tener por si les faltaba, por si algún día no caía, no llovía el maná, ¿no es cierto? Hubo un castigo duro por su desobediencia, porque los que recogieron de más, ¿no es cierto?, al otro día estaba con gusano y estaba hediondo, estaba fétido. Pero no se entendía la necesidad de recoger tanto cuando todos los días estaba llegando el maná, ¿no es cierto?, del cielo. Todos los días estaba llegando este pan. En el versículo 26 dice: doble porción el día anterior al reposo. Estos días recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, todos los días de la congregación que y él le dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es santo, día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es el día del reposo, en él no se hallará. O sea, aquí el Señor entabla, dicta, ¿no es cierto?, las reglas para el día de reposo. El 6º día no podían recoger, ¿no es cierto?, el 6º día tenían que descansar. Entonces, el 6º día recogieron doble porción. Dios prometió proveer doble porción en el 6º día. ¿Ya? Y en el séptimo día no podían recoger, porque sintieron que debían de repostarlo a Moisés, vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Ellos le comunicaban a Moisés lo que habían hecho. En el versículo 23 al 30 nos dice: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querráis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso
En el sexto día os da pan para los 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Lo que pasa es que algunos del pueblo, ¿no es cierto?, salieron a recoger el séptimo día y el séptimo día no caía el maná. Fueron a buscar el pan y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque algunos aprendemos, hermanos, solo con la experiencia. Cuando nos caemos, recién estamos aprendiendo. Aquí aprendieron ellos porque ese día no cayó pan. Y a lo mejor no habían guardado del día anterior. No lo dice la palabra. El versículo 31 al 36 dice: Dios ordena que se reserve algo de pan del cielo como testimonio de su provisión. La casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de teculantro blanco y su sabor como las hojuelas con miel. Dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan cuyo que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Mira, hermano, aquí el Señor le está haciendo guardar el maná para que las generaciones futuras de Israel, ¿no es cierto?, conocieran lo que Dios con lo que los había alimentado en el desierto. Y dijo Moisés a Edom: toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y ponlo delante para que sea guardado por vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo dijo a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer en la 10ª parte de una efa. Y la casa de Israel lo llamó maná. Esto significa que está basado en una pregunta hecha en Éxodo 16:15. María y Margarita. El marido de Viendo los Margarita. hijos de Israel, se decían unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabía qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Vemos, ¿no es cierto?, la trayectoria que el pueblo de Israel está haciendo por el desierto, guiado por Moisés, ¿no es cierto?, que está teniendo bastantes problemas con este pueblo rebelde. El pueblo de Dios, ¿no es cierto?, y nosotros como pueblo de Dios también de repente nos rebelamos. También el pueblo de Israel es un pueblo inquieto, rebelde. No creía en lo que Moisés y Aarón, ¿no es cierto?, le explicaban. Aunque Dios los sacó con manos fuertes desde la esclavitud, los alimenta en el desierto, ¿sí?, los hace cruzar el Mar Rojo por tierra seca. Y a pesar de eso, ¿sí?, el pueblo de Israel aún duda de Dios. A nosotros muchas veces, los cristianos, todos los seres humanos nos pasa, dudamos. ¿Por qué? Porque nos está faltando la fe, ¿no? La fe es importante para agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Aquí, en estos capítulos, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento que hemos estudiado, nos va dando algunas lecciones de cómo debemos comportarnos y cómo debemos llevarnos ante Dios. Cómo cumplir, ¿no es cierto?, lo que Dios nos pide. Cómo ser fieles a lo que Dios nos está exigiendo. Pero nosotros también nos rebelamos. También nos apartamos. También queremos, ¿no es cierto?, como los caballitos locos, partir para cualquier lado. Dios nos tiene instrucciones bien claras por medio de su palabra. Nosotros tenemos la suerte de tener este librito. En este librito están las instrucciones que debemos seguir. El pueblo de Israel no las tenía. Tenía solamente las órdenes que le daba Moisés y Aarón. No tenían cómo confirmar que era Dios que les hablaba.
y ellos dudaban de Aarón y de Moisés. Pero hermano, de esto tenemos que ir sacando nosotros nuestra